Recuerda que el número de oxidación es un número entero que se asigna a los elementos cuando se encuentran formando compuestos o cuando están como iones, como el cloruro de aluminio. Dicho número, también conocido como valencia, se escribe en la parte superior derecha de los elementos. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, el átomo de oxígeno tiene el número de oxidación de -2. Y si queremos saber cuál es el del carbono, hay que seguir unos sencillos pasos. Primero, como en esta molécula existen 2 átomos de oxígeno, entonces hay un total de 4 cargas negativas. En la molécula, estas cargas negativas serán neutralizadas por 4 cargas positivas aportadas por el átomo de carbono. Muchos elementos al combinarse tienen uno o más números de oxidación. Pero ¿sabías que el número de oxidación puede cambiar en una reacción química? Es muy común observar la combinación de muchos elementos con el oxígeno. A estas reacciones se les denomina de oxidación. Este nombre también se aplica a reacciones en las que no siempre participa el oxígeno. Pero sí existe transferencia de electrones. Oxidación se define como la pérdida de electrones de un átomo. Por ejemplo, tenemos una reacción sencilla. El fierro se combina con el oxígeno y forma el óxido férrico. En la ecuación química de esta reacción, podemos ver que cambió el número de oxidación del fierro y del oxígeno. El número de oxidación del fierro y del oxígeno es 0 cuando no están combinados, pero al reaccionar cambian a +3 en el fierro y a -2 en el oxígeno. Aquí vemos otra reacción de oxidación. El fierro reacciona con el ácido sulfúrico. Las burbujas son del gas hidrógeno. La ecuación química de esta reacción nos muestra que el número de oxidación del fierro es 0 cuando no está combinado, pero al reaccionar cambia a +2. El cambio del número de oxidación en las dos reacciones se debe a que el fierro cede electrones. Entonces decimos que el fierro se oxidó. Ahora detallemos lo que pasa con el oxígeno. El oxígeno con valencia 0 cambió a -2. Cuando reaccionó el fierro con el ácido, también ocurrió un cambio en el hidrógeno. El hidrógeno con valencia +1 cambió a 0. Estos cambios se deben a que los átomos de oxígeno y de hidrógeno aceptan electrones. A la ganancia de electrones se le denomina reducción. Debido a que en una reacción química, cuando un elemento se oxida, otro se reduce, se dice que la reducción siempre acompaña a la oxidación. Las reacciones químicas en las que sucede esto se llaman reacciones de oxidación-reducción o redox. En las reacciones redox no se pierden ni se ganan electrones, solo se intercambian. Por eso es necesario conocer quién se oxida y quién se reduce.
Las reacciones de óxido-reducción constituyen una parte importante del mundo que nos rodea. Todas estas reacciones pueden ser presentadas mediante ecuaciones químicas. Pero para que una ecuación esté escrita correctamente, debe estar balanceada. Para lograr esto, se puede utilizar el método de cambio de número de oxidación. Este método se puede llevar a cabo en 5 pasos. El primero consiste en determinar el número de oxidación de los reactivos y los productos para identificar a los elementos que se oxidan y se reducen. Aquí podemos ver que el fierro se oxidó mientras que el hidrógeno se redujo. El segundo paso consiste en escribir las ecuaciones con la suma de electrones para equilibrarlas eléctricamente. En esta reacción, el fierro perdió 2 electrones, en tanto que el hidrógeno se redujo ganando un electrón. En el tercer paso, las dos ecuaciones se multiplican por los números enteros más pequeños que igualen el número de electrones perdidos y ganados en cada caso. Aquí, el 1 multiplica el fierro, en tanto que el 2 multiplica al hidrógeno. El resultado balancea las cargas eléctricas. En el cuarto paso, los coeficientes se transfieren a los compuestos, moléculas y átomos de la reacción original donde se encuentran los elementos. Por último, si algunos elementos no fueron oxidados ni reducidos, entonces se balancean por tanteo, pero en este caso no los hay. Debemos notar que la parte fundamental de este método se encuentra en la determinación de los números de oxidación. Entre más práctica tengamos, con mayor facilidad lograremos balancear las ecuaciones redox. Por esta razón, es importante realizar todos los ejercicios señalados en la guía de aprendizaje. Yo no entiendo nada de estas clases de oxidación y reducción. Ay, no exageres. ¿Hiciste muy bien los ejercicios de la clase anterior? Bueno, sí, pero una cosa es determinar los números de oxidación y otra muy distinta es saber quién se reduce y quién se oxida en las reacciones redox, ¿o no? Oigan, ¿por qué no nos vamos ya? Es que Ramón dice que esto de las reacciones de oxidación-reducción está muy difícil. Sí, parece difícil. Pero tal vez nos podremos auxiliar considerando el significado de los cambios en los números de oxidación. Sí, pero ¿cómo? Pues miren, me encontré esta tabla que nos puede servir para entenderle mejor. Estos son los números de oxidación. Si un elemento cambia en esta dirección, quiere decir que se oxidó. Entonces, si el cambio es hacia el lado contrario, hay reducción, ¿verdad? ¡Qué bien! ¿Por qué no aprovechamos esto para hacer uno de los ejemplos de la clase? Sí, está bien. A ver, venga. Miren, ahí se quedó escrita la ecuación química de una reacción y además con los números de oxidación ya determinados. Miren, el fósforo cambió de 0 a más 5. El fósforo perdió 5 electrones, por lo tanto, se oxidó. El nitrógeno cambió de más 5 a más 2. El nitrógeno se redujo porque ganó 3 electrones. Ahora hay que escribir las ecuaciones de los electrones cedidos y ganados. A ver, espérenme tantito. Este pequeño. A ver. Ya está. Pero no es igual el número de cargas que se intercambiaron. Entonces hay que multiplicar las ecuaciones de cada elemento por un número pequeño y que los iguale. Vamos a ver lo que hace.
para el nitrógeno. Así ya están balanceados estos dos elementos, pero todavía faltan los que no se oxidaron ni se redujeron. Sí, el libro dice que esto se hace por tanteo, pero al final se ve que todo esté balanceado. Pues viéndolo bien no está tan difícil, ¿verdad? Con esa tablita ya entendí lo de la oxidación y la reducción. Claro, trabajando en equipo todo resulta más fácil. Sí. Oigan, de verdad cómo extraño a Ana. Pues sí, pero ya ves que su papá se puso gravísimo y el doctor dijo que era urgente que se fuera a vivir a la costa. Y como en Veracruz tienen familiares, pues allá está. Lo bueno es que ya Inés se va a integrar a nuestro equipo, ¿no? Porque ya ve que en el que estaba no trabajaba a gusto. Sí. Bueno, ya vámonos, ¿no? Porque se nos va a hacer tarde. Sí, ya vamos. ¿Ya revisaste los números de oxidación de los compuestos que empleas? ¿Ves? Es importante saber quién se oxida y quién se reduce. La determinación de la oxidación y reducción de los elementos que participan en una reacción es muy importante para su balanceo. Además, las reacciones redox se presentan en numerosas funciones biológicas como la respiración. También se emplean en procesos industriales tales como la producción de metales. Incluso en el hogar hacemos uso de sustancias que se oxidan o que se reducen. Y no menos importantes son en los laboratorios y centros de investigación. En fin, con estas reacciones se puede saber las sustancias que se utilizan, sus concentraciones y qué elementos se reducen y se oxidan para obtener el producto esperado. No cabe duda que con lo que aprendimos hoy, ya sabremos si los elementos se oxidan o se reducen.